nombre es Alexander Rivero. Les voy a poner sobre el derecho romano 2. La donación del derecho romano es el derecho romano, no es más que un acto de atribución patrimonial lucrativo que hace una persona llamada donante a otra persona llamada donatario. En el derecho romano clásico se consideraba como el pacto que consistía en el traslado de la propiedad de un hecho o título de dádiva. Desde entonces la donación suponía la disminución del patrimonio del donante y así aumentaba el patrimonio del donatario, sin saber cumplir o contra la prestación de dar. Debía haber una cosa que dar, un contrato consensual que no fuera mayor de determinada cantidad y se suponía que debía revocar por ingratitud del donatario. La donación debía reunir los siguientes requisitos. 1. Empobrecimiento del donante. Esto es que en virtud de la donación se opera una disminución en su patrimonio. 2. El consecuentemente enriquecimiento del donatario. 3. Que el donante obrara con animus donandi, es decir, que tuviera realmente la intención de realizar un acto de liberalidad. 4. Consentimiento de donatario. Existe en el caso del pago hecho que el donante a un acreedor del donatario. La donación, al ser de un negocio bilateral, no podía ser un principio de ser revocado, es decir, cancelaba unilateralmente por el donante. Sin embargo, se admitieron algunos casos de revocación. Por ejemplo, por antigüedad del donatario, cuando el donatario no cumplía con el modo señalado, tratándose de donaciones entre patronos y libertos, cuando nacía el hijo al patrono. Las características del donante son: empobrecimiento del donante, consecuencia del enriquecimiento del donatario, que el donante obrara a modus donantis, consentimiento del donatario. Las clases de donación del derecho romano, entre estas tenemos la donación mortis causis. Permite hacer atribuciones particulares sin haber un testamento. Sin regularidad relevante, había cuenta de que el sistema de ius civili no permitía inicialmente que el testamento contuviera tales disposiciones. Aseguraba la ejecución de la última voluntad del donante, que permitía independientemente de capricho de los herederos. 2. Donación inter vivos. En el derecho romano, la donación que se hacía sin pensar en la muerte, y esta era una mera, absoluta y verdadera donación propiamente dicha. 3. Donación entre cónyuges. En el derecho romano, la propter nuptias era la donación que el padre del esposo hacía a la esposa para aseguración del donante y como si tuviera por causa la aportación proporcional a la dote. La dote, la donación que en nombre de la mujer se hace al marido para sobrellevar las cargas del patrimonio. Revocación. La donación puede ser revocada, entre otras, por los siguientes motivos. Ingratitud. Generalmente comprende dos causas: cuando el donatario comete algún delito contra la persona, la honra o los bienes del donante, accedientes, descendientes o cónyuges. En casos excepcionales, por desaparición del motivo que originó la donación. Por ejemplo, donaciones prenupciales. También existen como la renovación de las donaciones en el caso de la supervivencia. Según el Código Civil venezolano, la doctrina señala que la donación es un atributo patrimonial hecho de manera espontánea por el espíritu de la libertad y sin compensación, pudiendo realizarse de diversos modos y que conlleva bien la transmisión del dominio, o se confecciona para liberar una absoluta deuda o para crear un crédito. Los legados en el derecho romano. El legado era un caso de sucesión singular. Se trataba de cosas o derechos determinados, una amortis causa, conteniendo un testamento o código confirmado y siempre con carga de heredero, sujeto y objeto de los legados. En el legado intervienen tres sujetos: el testador o el que lega, el heredero o el agravado y el legatario o beneficiario con el legado.
En el derecho clásico, el que lega es quien hace el testamento. En el derecho justiniano, el legado puede hacerse también con un código. Los legados pueden cumplir finalidades especiales para atender las necesidades de la causa de la familia. Se trataba sobre todo de disposiciones a favor de la mujer y de las hijas que seguían vinculadas a la familia a la muerte del testador. Era practicada usual instituir herederos a los hijos varones y beneficiar a las mujeres, a las hijas y a otros parientes con los siguientes legados: de usufructo, incluso el usufructo universal o sobre todo los bienes de la herencia; de peculio, o de bienes que se legan a los hijos y a los esclavos; de servicios de esclavos; de los objetos que forman parte del ajuar de la mujer o las cosas que el marido le había destinado durante el matrimonio. Las formas de legado: legados con efectos reales. El testador transfiere directamente al legatario la propiedad o la cosa legada. De allí el nerón, nombre debido a que el legatario podrá ejercer acto vinculante. Legados con efecto obligacional. Es el legado por el cual el testador deja a cargo del heredero la obligación de realizar una determinación prestación a cargo de un favor del legatario. Los legados per praectionem, legado por el cual el testador ordena su heredero tomar así, antes de la participación, determinación objeto de la herencia. Legado sinendi modo, es el legado por el cual el testador ordena a su heredero que dejara que el legatario tomara determinio del objeto. La adquisición del legado: si el heredero no adquiría una herencia, el legatario no podía ser suyo lo legado hasta que el heredero recibiera la herencia. Esto hacía en función de evitar el riesgo que el legatario muriéndose antes de la aceptación del heredero voluntario. Los juristas entendieron que desde el momento de la muerte del testador o de la apertura del testamento, el legatario adquiriera una experiencia transmitible a los derechos. Invalidez de los legados. La invalidez inicia cuando los requisitos esenciales que exigen los negocios están completamente jurídicamente en el momento de la confección del testamento. El fideicomiso. El fideicomiso era el acto por el cual una persona encargaba transmitir toda sucesión. El fideicomiso de herencia. Tiene un fideicomiso de herencia en los actos en el que el difunto, al instituir un heredero en su testamento, encarga a su heredero transmitir todos sus bienes a una parte olicua de ellos. Fideicomiso particulares. Era un acto por el cual cargaba a su heredero. El codicilio, acto en la última voluntad que no está sometido a las formalidades del testamento, consiste en añadir ciertas disposiciones a un testamento ya hecho. Esta ha sido toda mi exposición, espero que sea de su agrado.